Muy buenos amigos, después de que muchos nos lo pidieses la semana pasada, hoy os vamos a hablar de las tensiones entre China continental y Hong Kong. Sí, nuestro objetivo en este vídeo es ofreceros un contexto y una perspectiva histórica, política e identitaria diferente a la que os suelen dar en la mayoría de los medios occidentales. Y como sé que algunos nos van a acusar de apoyar al gobierno chino simplemente por cuestionar la perspectiva dominante en Europa y América, vamos a empezar reconociendo que los medios de este país tienden a restar importancia o a ignorar las protestas y manifestaciones hongkonesas en contra de los intereses de Pekín. Tenemos ahí a un espía del gobierno chino vigilándonos. Que no, es solo un señor jubilado que todavía no sabe lo que son los youtubers. Espero. ¿Y cómo justifica el gobierno chino el bloqueo de esta información? Pues definiendo a los movimientos rebeldes de Hong Kong como un producto de los intereses extranjeros. Eso es, la postura del gobierno chino ante estas situaciones suele consistir en señalar a las potencias occidentales como principales promotoras o detonantes de las revueltas pro independencia o anti-China. ¿Y hasta qué punto es esto cierto? Pues la verdad es que nosotros no tenemos ni idea, pero está claro que en estos momentos hay unos cuantos países muy interesados en desestabilizar al gigante asiático sea como sea. Y me temo que algunos de ellos no tienen un historial demasiado limpio en cuanto a intervencionismo. De todos modos, aunque nosotros no vemos tan claro que las protestas de los últimos años en Hong Kong puedan reducirse a otra revolución de colores promovida por los Estados Unidos u otros países, sí que a veces nos llama un poco la atención la cobertura un tanto monolítica que ofrecen muchos medios occidentales, sobre todo si tenemos en cuenta que el pluralismo es uno de sus rasgos abanderados. La opinión dominante en Occidente es que China supone una amenaza para las libertades y los derechos de los hongkoneses, pero sin profundizar en otros asuntos como su pasado colonial. Eso es, pero en China esa parte de la historia es importantísima porque el momento en el que los británicos arrebataron el territorio de Hong Kong al Imperio chino supuso el inicio de toda una serie de graves humillaciones que redujeron a China a un país semicolonizado por las potencias occidentales. Para que nos hagamos una idea, esto era el Imperio chino durante la última dinastía, con todos los territorios que ocupa China actualmente, incluidos los más controvertidos, además de Mongolia y parte de lo que ahora es Rusia. Pero la soberanía del Imperio chino se vería cada vez más comprometida tras las guerras del opio, que básicamente fueron una jugada de los británicos para forzar la entrada de esta droga en China y así inclinar la balanza comercial a su favor, pues los chinos exportaban muchísima seda, té y otros productos a Europa y América, pero no les interesaba casi nada de lo que ofrecían los occidentales, y generalmente preferían que se les pagase con plata. Por cierto, según los historiadores chinos, los británicos también llevaron a cabo prácticas cuestionables como el famoso dumping, del que también se acusa a China en la actualidad, que consiste en vender productos por debajo de su coste de producción para eliminar a la competencia y apoderarse del mercado. Pero volvamos a la colonización de Hong Kong por parte de los británicos. A ser uno de los pioneros en el desarrollo del Estado de Derecho, lo lógico sería que los ingleses también extendiesen sus libertades y derechos a los hongkoneses, ¿verdad? Pues lamentablemente esto no fue así. Durante gran parte del periodo en que Hong Kong estuvo en manos británicas, la población local sufrió el sometimiento de un gobierno autoritario y racista que practicó impunemente la segregación racial, prohibiendo que los chinos residiesen en determinadas áreas y limitando o impidiendo su acceso a los cargos administrativos y políticos. Y además, hasta el año 1997, momento en el que Hong Kong regresó a manos de China, los ciudadanos de esta colonia nunca pudieron elegir al jefe de su gobierno, quien venía asignado desde Londres. Y sí, es cierto que sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial hubo grandes avances en derechos y también en los mecanismos de representación política, pero siempre por detrás de los estándares que disfrutaban los ingleses. Porque nos guste o no, la verdad es que muchos de los países occidentales que van dando lecciones de democracia por el mundo nunca se molestaron en aplicar sus métodos de participación política en sus colonias, principalmente por el miedo de que sus súbditos colonizados votasen por la independencia. Por eso, hoy en día muchos chinos opinan que la postura de Occidente sobre Hong Kong es un poco hipócrita, porque ahora exigen a China que trate a Hong Kong de una forma que ellos nunca aceptaron. Es más, al contrario de lo que ocurría bajo el dominio británico, hoy en día los ciudadanos de Hong Kong pueden elegir entre varios candidatos a la jefatura del gobierno, aunque eso sí, estos candidatos tienen que ser aprobados por Pekín para evitar que se forme un gobierno independentista.
De todos modos, está claro que supone una mejora en cuanto a los mecanismos de participación política, pero esto tampoco parece suficiente para muchos opinadores occidentales que se empeñan en dar lecciones a China y que no se dan cuenta de lo ridículo que suena su discurso para buena parte del público de este país. Es como, a ver, los mismos países que nos invadieron, nos robaron nuestras tierras y nos trataron como poco menos que animales, ¿nos van a decir cómo tenemos que tratar a los ciudadanos de esos territorios una vez recuperados? Es más, en los años 50 y 60, el Hong Kong británico también presenció muchas protestas, algunas anticolonialistas y otras también izquierdistas. Sí, y estas revueltas acabaron con decenas de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos y encarcelados. Pero ¿cuántas veces os han recordado esa parte de la historia entre China, Hong Kong y el Reino Unido? Por otra parte, en los años 80 también comenzaron a ocurrir disturbios juveniles por motivos que las autoridades de Hong Kong atribuyeron a la desobediencia escolar y a ciertos tipos de ocio más o menos ligados al célebre imaginario de las mafias de Hong Kong. Están los perros todos nerviosos con el extranjero. Mira, mira, uy, 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 uy. Todos los perros siguiéndonos. O sea, está claro que los hongkoneses tienen mucho carácter y que les gusta luchar, y eso está muy bien. Pero también han sido muy influidos por la cultura occidental, y eso marca una diferencia muy grande con la China continental. Al mismo tiempo, en la China continental mucha gente es muy consciente de que Pekín permite a Hong Kong una serie de derechos y libertades inimaginables para ellos. Y aunque la mayoría siente admiración por los estándares de la excolonia, esta situación también ha hecho que algunos chinos vean a los hongkoneses como unos niños consentidos que se quejan por cualquier cosa, y entre los que también hay cierto número de caraduras mafiosos que se aprovechan de los vacíos legales entre ambos sistemas. Por ejemplo, en las protestas contra la ley de extradición, muchos medios occidentales no explicaron muy bien sus puntos a favor. Eso es, y sé que la reacción de algunos de vosotros será de decir, pero ¿cómo va a tener ventajas una ley que puede servir para perseguir a los disidentes? Y no os culpo, porque a eso se ha reducido este asunto para muchos medios. Y en realidad es verdad que la ley de extradición podría llegar a usarse para estos fines si es que llega a aprobarse, porque no está nada claro. Pero esto también puede ocurrir con otras leyes que ya funcionan en Hong Kong, porque en ningún país existe un Estado de Derecho perfecto y capaz de garantizarnos que las normas no serán usadas en nuestra contra. Y en todos los estados, por muy avanzados que estén en materia de derechos, existen trucos legales y mecanismos ilegales para atacar a los disidentes. De hecho, Hong Kong tiene acuerdos de extradición con más de 20 países como los Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, Filipinas o Indonesia, y algunos de ellos no destacan precisamente por sus garantías en cuanto a derechos. Por cierto, no sé si os acordaréis de aquello, pero en el año 2013 Edward Snowden se encontraba en Hong Kong cuando desató el escándalo de la vigilancia global llevada a cabo por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Además, durante su estancia también reveló que los ciudadanos hongkoneses y chinos habían sido monitorizados por el país norteamericano. ¿Y qué ocurrió? Pues que los Estados Unidos ordenaron su detención, fuera de su jurisdicción, por supuesto, y Snowden tuvo que escapar y acabó en manos de Rusia. Pero bueno, si os interesan otros casos de extradición cuanto menos irregulares y llevados a cabo contra otros famosos disidentes occidentales, os invito a que echéis un vistazo a lo que ha ocurrido con Julian Assange y que reflexionéis sobre por qué eso no ha motivado manifestaciones multitudinarias en Occidente. ¿Podría ser que nuestros medios no son tan libres y que también nos tienen hasta cierto punto domesticados, como dicen que ocurre en China? Sea como sea, es innegable que entre Hong Kong y China hay un vacío legal que no existe entre Hong Kong y otros países, y esto también facilita que se cometan injusticias. Efectivamente, lo habitual es que los países vecinos lleguen a acuerdos de este tipo para evitar que los criminales consigan librarse de la justicia con solo cruzar la frontera. Y de hecho, en China mucha gente piensa que los maleantes de Hong Kong se aprovechan de la falta de este tipo de acuerdos para hacer de las suyas. De todos modos, a los hongkoneses no les gustó esta reforma y salieron a las calles a protestar en masa. Pero el gobierno de Hong Kong, el mismo que se supone que está a las órdenes de Pekín según algunos, reconoció plenamente los actos de protesta en los que hubo algo de violencia tanto por parte de la policía como por los manifestantes, y finalmente, a la vista de la contundente oposición, Carrie Lam, la jefa ejecutiva, salió a pedir perdón y la famosa ley ha quedado en suspenso. Es decir, al final no se dio la respuesta violenta que muchos esperaban, aunque también hubo noticias falsas de tanques a punto de tomar las calles. Sí, parece que algunos incluso deseaban que sucediese otro Tiananmen, pero a la vista de cómo han reaccionado otros gobiernos occidentales ante recientes protestas multitudinarias, la verdad es que el gobierno de Hong Kong ha actuado de forma bastante ejemplar.
Ahora bien, eso no quiere decir que las cosas en Hong Kong vayan perfectas desde su regreso a manos de China. Y una buena prueba de ello son las desapariciones de 5 libreros que publicaban textos muy críticos con el gobierno y el presidente de China. De todos modos, tras este toma y daca de jurisdicciones que ya veremos cómo evoluciona, lo que tenemos es un conflicto identitario que, como hemos dicho antes, hunde sus raíces en el colonialismo británico. Y además tiene ramificaciones que nos llevan de vuelta a los eternos debates entre capitalistas y comunistas. Es decir, en las tensiones entre China continental y Hong Kong se enfrentan chinos contra hongkoneses, chinos contra occidentales y chinos contra chinos. Sí, pero también derechistas contra izquierdistas y conservadores contra progresistas, o sea, es un lío enorme. En cualquier caso, en principio, el gobierno chino se ha comprometido a respetar la autonomía y las libertades y derechos que se disfrutan en Hong Kong al menos hasta el año 2047. Y aunque muchos en Occidente temen que Pekín se los arrebate en los próximos años, a mí, a la vista de la trayectoria de las últimas 2 décadas, no me parece que esto vaya a suceder de la noche a la mañana. Y pienso que cuanto más tiempo pase, más difícil será que esto ocurra, pero no sé, a lo mejor me equivoco. Y además también existe la posibilidad de que el Estado de Derecho de Hong Kong sirva como un modelo para la China continental e inspire grandes cambios en todo el país. Ahora bien, donde sí he visto un retroceso claro en los derechos más básicos es en unos cuantos países occidentales desarrollados en los que el peso de la crisis ha machacado a parte de la clase media y a la clase obrera. Y salvo contadas excepciones, no he visto grandes movilizaciones o protestas al respecto, así que a lo mejor deberíamos preocuparnos un poco más de eso, no sé, digo yo. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Por cierto, no sé si estaréis al corriente de ello, pero Lele, al ser ciudadana de la China continental, tiene que pedir un permiso especial, una especie de visa para poder visitar Hong Kong. Y si es por motivos de turismo, solo le dan 7 días. Y claro, esta situación es cuanto menos irónica, porque se supone que es un territorio que pertenece al mismo país. Pero bueno, a los hongkoneses les preocupa que lleguen más y más chinos a disfrutar de sus condiciones y parece que no hay para todos. Pero lo más curioso es que a mí, que soy un extranjero, no me piden nada para poder entrar en Hong Kong, y la verdad es que a veces me entran ganas de decírselo a Lele o a mis estudiantes o amigos para chincharles un poco, pero al final siempre me aguanto, que está muy feo eso de meterse con los sentimientos nacionales.